Vamos a descubrir a 5 personas que pasaron de la oscuridad a la luz, gracias a la intervención divina. Dentro de las páginas sagradas, encontramos relatos de personas que, contra todo pronóstico, experimentaron un giro dramático en sus vidas gracias a la mano de Dios. Te presentaré a Saulo. Su encuentro camino de Damasco cambió el curso del cristianismo. Además, descubriremos a Cornelio, un respetado centurión romano que, rompiendo con tradiciones y expectativas, fue tocado por la mano de Dios y se convirtió en un testimonio vivo del Evangelio. Estas son solo 2 de las 5 conversiones asombrosas que veremos, y que muestran cómo la gracia divina no conoce límites y que la fe puede surgir en los lugares más inesperados. Quédate para conocer estas historias inspiradoras y descubrir cómo el poder transformador del amor divino actúa en los corazones de aquellos que menos lo esperan. En los días en que las sombras de la persecución se cernían sobre los seguidores de Jesús, vivía un hombre llamado Saulo. Su nombre resonaba con temor entre los creyentes, pues era conocido por perseguir implacablemente a los seguidores de Jesús. Pero en los designios divinos, un camino asombroso se estaba trazando. Mientras viajaba hacia Damasco, la vida de Saulo cambió. Un resplandor celestial rodeó a Saulo y una voz profunda y suave resonó en sus oídos. Era el mismo Jesús a quien había estado persiguiendo. Durante 3 días permaneció en la oscuridad, tanto física como espiritualmente. En medio de su ceguera, su corazón se ablandó. Ananías, un seguidor de Jesús, llegó a él para restaurar su vista y bautizarlo. En ese momento, Saulo experimentó una transformación asombrosa. De perseguidor se convirtió en predicador, de opositor, en apóstol. Saulo adoptó el nombre de Pablo y se convirtió en un ardiente defensor del Evangelio. Sus viajes misioneros llevaron el mensaje de salvación a lugares lejanos, y sus cartas, inspiradas por Dios, se convirtieron en una parte esencial del Nuevo Testamento. A través de sus enseñanzas, miles de personas encontraron el camino. Aún el corazón más endurecido puede ser tocado por la gracia redentora de Dios. En la bulliciosa ciudad de Jericó vivía un hombre llamado Zaqueo. Su nombre estaba asociado con desconfianza y desdén, ya que ocupaba el cargo de jefe de los publicanos, aquellos recolectores de impuestos considerados traidores por su propia gente. Un día, el rumor de que Jesús de Nazaret estaba pasando por la ciudad llenó de curiosidad el corazón de Zaqueo. Debido a su baja estatura, se subió a un árbol de sicómoro para obtener una visión clara del maestro. Mientras observaba desde lo alto, algo increíble sucedió. Jesús lo miró directamente, lo llamó por su nombre y le dijo que se hospedaría en su casa. La sorpresa y la emoción inundaron el corazón de Zaqueo mientras bajaba apresuradamente del árbol. Este encuentro marcó un giro trascendental en la vida de Zaqueo. Enmendó las injusticias cometidas y decidió restituir 4 veces la cantidad defraudada a aquellos a quienes había perjudicado. Su corazón, antes centrado en la ganancia material, ahora ardía con un deseo de justicia y compasión. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios puede llegar a los lugares más oscuros y cambiar vidas por completo. Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos después de que Pablo expulsara un espíritu de adivinación de una esclava. Los dueños de la esclava, molestos por la pérdida de sus ganancias, los acusaron de causar disturbios en la ciudad. Como resultado, fueron azotados y encarcelados en la sombría prisión de Filipos. A pesar de las circunstancias adversas, su fe en Dios los llevó a elevar sus voces en canciones de alabanza. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y liberando las cadenas de los prisioneros. El carcelero, despertado por el estruendo, vio las puertas abiertas y creyó que los presos habían huido. En su desesperación, sacó su espada para quitarse la vida, prefiriendo la muerte a la humillación de haber perdido a los prisioneros bajo su custodia. Pero en ese momento crítico, Pablo gritó para detenerlo, asegurándole que todos estaban allí. Abrumado por la misericordia mostrada, cayó a los pies de Pablo y Silas, preguntando cómo podía encontrar la salvación. En ese instante, la respuesta resonó en su corazón. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa. Esta historia revela que la fe puede florecer incluso en las circunstancias más sombrías.
En el corazón de la adversidad, Dios obró un milagro, transformando el temor en fe y desesperación en redención. Cornelio era un centurión romano que vivía en Cesarea, y a pesar de su posición de autoridad, era conocido por ser un hombre piadoso y temeroso de Dios. Un día, mientras oraba, tuvo una visión en la que un ángel de Dios le dijo que buscara a Pedro, que se encontraba en la ciudad de Jope. Mientras tanto, Pedro también recibía una visión que desafiaba sus creencias, enseñándole que no debía considerar impuro lo que Dios había purificado. Pedro fue a la casa de Cornelio y compartió el mensaje del Evangelio con él y su familia. Cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, confirmándoles a todos que Dios no hace acepción de personas. Este encuentro marcó un momento histórico. A través de las palabras de Pedro, la fe de Cornelio y su familia floreció. Se convirtieron en los primeros gentiles en abrazar el cristianismo. Sin importar la diferencia cultural, todos eran iguales ante la gracia redentora de Dios. Fueron bautizados, sellando así su compromiso con Cristo. La conversión de Cornelio nos muestra que a través de la fe podemos superar las barreras que nos separan y abrazar la verdad de que la salvación es para todos los que buscan. En la antigua Judá, Manasés ascendió al trono a la edad de 12 años y gobernó durante 55 años. En lugar de seguir los caminos de Dios como lo había hecho su padre Ezequías, Manasés se entregó a la idolatría y a la maldad, llevando a su pueblo por un camino de pecado. Construyó altares a dioses paganos, practicó la adivinación y la brujería, y derramó mucha sangre inocente. Las consecuencias llegaron cuando un poderoso ejército asirio capturó a Manasés y lo llevó a Babilonia. En ese lugar de angustia, la conciencia de su pecado lo llevó a un punto de quiebre. Arrodillado en oración, buscó el perdón de Dios con un corazón arrepentido. El amor de Dios respondió a su clamor. Desde lo más profundo de su humillación, Manasés experimentó el abrazo del perdón divino. Fue restaurado en su trono de Judá, pero lo que asombró a todos fue su transformación. El rey malvado se convirtió en un líder que buscaba la reconciliación con Dios. Derribó los altares de la idolatría, restauró el templo y guió al pueblo hacia un camino de reverencia. Hemos descubierto cómo las vidas de personas como Saulo, Zaqueo o Manasés fueron tocadas por la gracia y el poder de Dios. Sus historias revelan un patrón claro. Cuando los corazones se vuelven hacia Dios con arrepentimiento sincero, ocurre una transformación asombrosa. Les invito a reflexionar sobre estas historias y a explorar cómo sus principios pueden moldear nuestras propias vidas. Si le ha gustado, compártalo con otros. No dude en dejar sus reflexiones y preguntas en los comentarios. Les invito a suscribirse al canal para seguir descubriendo los increíbles tesoros que tenemos en la Biblia.